Ya, muy buenos días a todos los estudiantes, alumnas y alumnos. Eh, Espero que se encuentren muy bien en casa, dentro de todo lo posible. Eh, Nada, porque vamos a empezar una nueva clase, una nueva oportunidad para ustedes de generar algunos conocimientos en estos tiempos. Ya hemos visto las clases anteriores lo que son las potencias, ¿cierto? Las propiedades de las potencias. Y ahora vamos a comenzar con lo que son las propiedades de las raíces, ¿ya? También en la clase anterior vimos una primera introducción a lo que son estos entes matemáticos como son las raíces. A ver, recordar primero que estamos en los objetivos de priorización curricular del gobierno y que el objetivo principal era eh, mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos. Dijimos que íbamos a separar en aproximadamente 3 o 4 clases los que son este objetivo. Una era potencia, la otra era raíces y posteriormente logaritmos. ¿Ya? Ya vimos potencia y sus propiedades, ahora terminaremos con raíces y sus propiedades y posteriormente logaritmos. Y hoy día, esencialmente, vamos a acercarnos un poco a este objetivo 2 de LOA2, porque vamos a ver cuál es la relación exacta entre lo que es una potencia y una raíz. ¿Ya? Al final de la clase vamos a ver en detalle lo que es esa parte del objetivo. ¿Ya? Como dijimos, ya vimos en la clase 4 lo que son las potencias, y en la clase 5 dimos una introducción a las raíces enésimas. ¿Ya? Ya. A ver, en propiedades de las raíces tenemos que fijarnos siempre en algo similar, ¿ya? Como se los decía de la misma forma en las potencias. Siempre hay ya sea un exponente igual en la multiplicación de potencias o una base igual, ¿ok? En las raíces es algo similar. Si se dan cuenta, la primera propiedad es multiplicación de raíces con igual índice, ¿ya? Es decir, esta propiedad sirve solo cuando los índices de las raíces son iguales, ¿ok? Y los índices de las raíces son la letra n que se encuentra acá, ¿cierto? Arriba del radical, ¿ok? Ese es el índice de la raíz. Cuando el índice son iguales, lo que yo puedo hacer es mantener el índice n, que sea cual sea, y multiplicar lo que está dentro de la raíz, que se llama cantidad subradical. ¿Okay? Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Recuerden que acá no es necesario colocar el 2, ¿ya? Cuando no está ese índice, se asume que es 2. En este caso yo lo coloqué. Dice la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Yo puedo, en este caso, mantener el índice 2, ¿ok? Y el 4 y el 5 los paso a multiplicar dentro de una sola raíz, ¿ok? Entonces me queda la raíz cuadrada de 4 por 5, y eso es la raíz cuadrada de 20, ¿ya? 4 por 5 me da 20. Luego, acá hay otro ejemplo con la raíz cúbica, ya de 5, multiplicado por la raíz cúbica de 2. Lo mismo, si se dan cuenta, lo primero siempre es observar. ¿Tengo algo similar en estas raíces cúbicas? Sí, el índice. El índice de raíz de 5 es igual al índice de la raíz de 2. Por lo tanto, como el índice es igual, yo lo puedo mantener. Mantengo el índice y la cantidad subradical, vale decir lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Yo lo puedo multiplicar. En este caso me quedaría 5 por 2, que es igual a 10. Me quedaría raíz cúbica de 10. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya sea por chat o con su micrófono abierto. No, está claro, profe. Profe, se entiende No, bien. lo voy a subir un poquito de volumen al computador, porque está un poco bajo.
Ya, todo claro entonces. Eh, a ver, la forma de aprenderse todas estas propiedades es solamente con la práctica. Ya, la práctica, como se dice, hace al maestro y es la única forma que ustedes tienen de ir haciendo ejercicio, utilizando las propiedades, de ir aprendiendo. ¿Ya? Como anécdota, bueno, yo tengo una hija de 10 años. El otro día empezamos a hacer las primeras guías después de que ha pasado varias semanas sin hacer y le costaba mucho algo súper básico, ¿ya? Como era reconocer las centenas de mil, las unidades de mil, etcétera, ¿ya? Siendo que a ella no le va muy, o sea, le va relativamente bien en el colegio, pero es solamente cosa de práctica, ¿ya? Lo que no se practica se va olvidando. Y en el caso de ustedes va a ocurrir lo mismo. A medida que vayan practicando lo que son las propiedades, se van a dar dando cuenta que se van manejando y soltando más en su utilización. ¿Ya? Ahora, fíjense bien en la siguiente propiedad porque es la descomposición a raíces irreductibles, ¿ya? Es decir, raíces que ya no tienen un valor exacto, no se pueden calcular con un valor exacto, ¿ya? Generalmente pasan a ser decimales, no tienen un valor entero. Y quiero que se fijen bien porque esto es la inversa de la multiplicación de raíces. ¿Ya? Podría decir, voy a volver atrás, fíjense bien, no es necesario que vuelva atrás. Yo acá tengo, eh, perdón, la multiplicación de raíces me decía que yo mantenía el índice, por ejemplo acá el índice era 2, ¿cierto? Lo mantenía y eran dos raíces separadas que las transformaba en una sola raíz, ¿ok? Con el mismo índice. Si se dan cuenta, eran dos raíces separadas que se estaban multiplicando y las transformo a una sola raíz donde multiplico ciertas las cantidades subradicales. La descomposición es el paso al revés, es decir, yo tengo una raíz, en este caso raíz de 20, y yo lo quiero descomponer en dos raíces, ¿cierto?, que se estén multiplicando y que obviamente ambas tengan el mismo índice. Por ejemplo, la raíz de 20 yo la puedo descomponer en la raíz de 4 por la raíz de 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 4 por 5 me da 20, que es la cantidad anterior. Y ahora, esto es lo importante. ¿Cuál es el objetivo de descomponer raíces? Primero, como lo dice ahí, es que al menos una de las raíces que yo descompuse, ¿cierto? O de los factores, tenga una raíz exacta. ¿Ya? Por ejemplo, acá la raíz cuadrada de 4 sí tiene un valor en los números enteros, que es el 2. ¿Ya? Mientras que la raíz cuadrada de 5, esa sí no tiene un valor exacto en los números enteros, por lo tanto queda expresada como raíz de 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, Sí, se entiende, profe. ¿Sí? ¿La señorita? cuando se pregunte, por ejemplo, cuál es la raíz de 20, eh, uno tiene que descomponerlo todo, toda la raíz de 20, como usted lo hizo ahí en la diapositiva, o solamente se puede poner la raíz de 20. La idea, bueno, todo va a depender del ejercicio que le estén preguntando. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿grabo otro episodio o simplemente qué hora es? Creo que son las 4 de la Ya, tarde. todo depende del ejercicio que le estén preguntando. Si le dicen que tienen que descomponer o expresar Hola, como raíces irreductibles, lo ideal es que quede generalmente en raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, que son raíces que ya no se pueden reducir más, ya que no tienen un valor exacto. ¿Ok? Ahora, Profe, ya se entendió. ya. Hola, hola. yo espero verlos pronto. Muchísimas gracias, de verdad. No se me ¿Alguna otra pregunta? y nos vemos mañana. Nos vemos mañana con más tiempo y
gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias, lo siento por no haber podido leer en sus suscripciones, todo eso, pero no quería que me distrajese de la historia. Así que, si tienes problema, si no te suscribiste, hermano, te lo agradezco en el fondo del corazón. Te voy a solicitar que activen sus micrófonos cuando quieren hablar, ¿ya? Para que no se escuche el ruido de la tele o cualquier otra llamada que tengan. Ya, avanzamos entonces. Miren, vean el ejemplo. Dice la raíz cúbica de 40, ¿ya? Yo tengo que buscar dos raíces, de las cuales una tiene que tener raíz exacta, ¿ya? Entonces, en este caso, yo elegí la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 5. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 8 sí tiene un valor exacto que es 2, ¿ya? 2 elevado a 3, o 2 por 2 por 2, me da el 8 que tengo dentro de la cantidad subradical, ¿ya? Entonces, la raíz cúbica de 8 viene a ser 2, y la raíz cúbica de 5 no tiene un valor exacto, por lo tanto yo la puedo dejar expresado, ¿ya? Ahora, como les dije la semana pasada, depende a veces la PSU de las alternativas, ¿ya? Porque puede que la alternativa esté expresada como raíz cúbica de 5, puede estar expresado como una potencia. Entonces, dependiendo de la alternativa, uno a veces tiene que operar el ejercicio, ¿ya? Entonces, no siempre se expresa de la misma forma. Ya. Veamos entonces. Una tercera propiedad es la división de raíces de igual índice, ¿ya? Algo similar a lo que son lo que era la multiplicación. El índice es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, yo lo puedo mantener, y lo que tendría que hacer es dividir las cantidades subradicales, ¿ya? Por ejemplo, tengo la raíz cuarta de 100 dividido la raíz cuarta de 4. Puedo mezclar estas dos en una sola raíz, ¿cierto? Con el mismo índice 4, y me daría que 100 dividido 4 es 25. Entonces me quedaría la raíz cuarta de 25. ¿Ya? Similar a lo que eran las multiplicaciones, pero ahora dividiendo los factores. Ojo, la descomposición de raíces igual sirve para la división. Es decir, yo a partir de la raíz cuarta de 25, ¿cierto? También puedo descomponer esta raíz en dos raíces diferentes, ¿ya? Tal como lo hice recién. ¿Ok? Así que en matemática, por lo menos en esas propiedades, el camino es de ida y de vuelta, ¿ya? Puedo manejarme de ida y de vuelta con ambas propiedades. ¿Preguntas? Yo, profe, No se entiende bien. Ya, perfecto. Debo admitir Profe, que yo- me dieron miedo al principio porque se ven como súper confusas, súper así como largas, Claro. pero son más fáciles de lo que pensaba. Sí, como yo les dije, las raíces igual a veces sí, dan un poquito de miedo, pero aprendiéndose bien lo que son las tablas de multiplicar, ¿cierto? Y utilizándolas más que nada, se van memorizando, ¿cierto? Y se va haciendo mucho más fácil lo que es la utilización. sí, la verdad que es súper fácil. ¿Ya? Yo siempre se los digo en clase. Cuando yo estudiaba en enseñanza media, a nosotros nos daban de repente 50 ejercicios para una sola clase, y teníamos que trabajar en eso. ¿Ya? Ahora igual yo siento que se ha reducido esa cantidad, ¿ya? Una por las distracciones que hay dentro de la sala de clase, y otra por ¿Y cuál es la raíz de 5? la dificultad también que tienen, ¿ya?
Chiquillo, desconecten el audio de su micrófono. Solo porque aquí los puedo silenciar a todos. Los voy a silenciar. ¿Ya? De nuevo, conecten cuando quieran opinar. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Esta clase va a ser súper cortita, son poquitas propiedades que vamos a ver. Y lo que son los ejercicios para que ustedes puedan practicar, va a ir en lo que es la tarea 5. Ya que la tarea 5 la van a trabajar directamente desde su libro de clases. Se le va a mandar qué páginas van a trabajar y ustedes van a tener que realizar los ejercicios. Pero basado en lo que estamos haciendo hoy. ¿Ya? Veamos, dice la cuarta propiedad, y hace casi la última, es la raíz de una raíz, ¿ya? Que a veces suele ser un poco confusa, ¿cierto? Da un poco de miedo igual, pero no es más que esto. Dice, cuando yo tengo una raíz, ¿cierto? Dentro de otra raíz, lo que tengo que hacer es mantener la cantidad subradical, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz, y multiplicar los exponentes, ¿ya? Y ojo con lo que dice acá. Para aplicar esta propiedad entre ambas raíces no debe existir ningún valor numérico, ¿ya? Lo vamos a aclarar después en la diapositiva siguiente. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos raíces seguidas, tal como me lo dice acá el segundo ejemplo, tengo la raíz cúbica de la raíz cuarta de 2015. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer acá? Multiplico los índices, ¿ok? 3 por 4, que me da el 12, y mantengo la cantidad subradical. ¿Ok? Lo mismo en el ejercicio, en el ejemplo que sigue. Tengo la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 25. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El exponente, o sea, el índice, perdón, de la primera raíz, que es 2, lo multiplico con el índice de la segunda raíz, que es 3. 2 por 3 me da 6. ¿Ok? Multiplico los índices y mantengo lo que son la cantidad subradical. Ya me quedaría la raíz sexta de 25. ¿Ok? Entonces, profe, ¿siempre se mantiene la cantidad subradical? Para cuando yo tengo esta propiedad, sí, cuando tengo una raíz de una raíz. Ya. ¿Ya? Veamos la excepción. Fíjense acá que yo tengo las dos raíces seguidas, ¿ok? Entre esta raíz cúbica y la raíz cuarta no hay ningún valor, a diferencia de lo que vamos a ver ahora. Si hay un valor entre cada raíz, tal como está acá, tengo una raíz enésima, tengo el coeficiente 2, y luego tengo la raíz con índice m, ¿okay? Yo no puedo aplicar directamente la propiedad anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un coeficiente entre ambas raíces. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ese 2 tengo que sacarlo de ahí. ¿Y hacia dónde se saca? Hacia la raíz más pequeña, ¿ok? Que está con la raíz de b. Ahora, no es llegar y meter, obviamente, el 2 dentro de la raíz. ¿Ya? Para eso tiene que haber un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que ese 2, para ingresar dentro de la raíz, tiene que elevarse al índice de la raíz donde va a entrar. En este caso es la raíz más pequeña o menor. ¿Ya? Fíjense. Y posterior a eso ya puedo aplicar lo que son la propiedad anterior. Fíjense acá, tengo la raíz cúbica en el ejemplo de 2 por la raíz quinta de 4. ¿Ok? Entonces, ese 2 va a ingresar dentro de la raíz quinta como 2 elevado a 5. Perdón. ¿Ya? El 2 que está acá va a ingresar dentro de la raíz quinta como 2 elevado a 5, como 2 elevado al índice de la raíz que va a entrar. Entonces quedaría tal como está acá abajo. ¿Ya? Cuando ese 2 entra a la raíz,
Desaparece de acá, me queda la raíz cúbica, luego me queda la raíz quinta, y el 2 elevado a 5 ya entró dentro de la raíz. ¿Ok? Y está multiplicando a la cantidad subradical anterior. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ¿No? se entiende bien. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un coeficiente numérico, un número entre cada una de las raíces, ese número tiene que entrar elevado al índice de la raíz menor. ¿Ya? Y después de eso yo puedo hacer toda la operación, ya la operación que yo estime conveniente. Si es dividir, puedo dividir, si es multiplicar, puedo multiplicar, etc. ¿Ya? En este caso, yo desarrollé la potencia, 2 elevado a 5, que me da 32, por el 4, ¿cierto? Y eso me da 128. ¿Ok? Me queda la raíz quinceava de 128. ¿Ya? Entonces, ojo con eso cuando hay un coeficiente entre las raíces, primero tengo que introducirlo en la raíz menor. Profe, ¿Sí? entonces o sea, quedaría como igual potencia de una potencia, ¿o no? Cuando ya se va desarrollando. O sea, raíz de una raíz, me equivoqué, perdón. Claro, sí, exacto. Cuando yo ya introduzco el número dentro de la raíz pequeña, yo puedo utilizar la raíz de una raíz. ¿Ya? Puedo multiplicar los exponentes y la cantidad radical, operarla o mantenerla tal como ustedes quieran. ¿Ya? Fíjense acá que yo apliqué la raíz de una raíz, multiplicando los exponentes, 3 por 5, 15, lo dejo acá, y esta operación también la fui realizando de a poco. Primero le ve la potencia, que es 2 elevado a 5, y luego la multipliqué por 4. ¿Ya? Ojo que en estos ejercicios, la matemática en general, siguen utilizándose el orden de las operaciones, es decir, primero desarrollar los paréntesis, luego las potencias, la multiplicación, división, después suma y resta, etc. ¿Ya? Por eso yo acá primero le ve la potencia, 2 elevado a 5, y no multipliqué el 2 por el 4, que eso hubiese sido un error. ¿Ya? Ya, vamos a ver entonces. Ya. Y con esto ya pasamos a entrar de lleno a lo que es el objetivo 2. Recuerden que era encontrar una relación entre lo que era potencia, raíces enésimas y logaritmo. ¿Ya? Aquí nace la primera relación entre lo que es potencia y raíz enésima. ¿Y de qué me sirve? Me va a servir porque si ustedes de alguna forma no manejan las propiedades de las raíces, ¿ya? O no se acuerdan de todas, pueden transformar una raíz a una potencia y de ahí aplicar cualquiera de las propiedades de las potencias que existen. ¿Ya? Entonces vale decir que ustedes se podrían aprender todas las propiedades de las potencias, hacerse maestros en las propiedades de las potencias, y cuando tengan una raíz, poder transformarla, ¿cierto? Para poder utilizar esas propiedades. ¿Ya? ¿Qué dice esta propiedad? Dice que una raíz puede escribirse como una potencia de exponente fraccionario, ¿ya? Con el exponente de la cantidad subradical, ¿ya? Que vendría siendo el m en este caso, el exponente de la cantidad subradical, en el numerador de la potencia, tal como está arriba. El exponente de la cantidad subradical se escribe en el numerador del exponente. Y el índice de la raíz, es decir, ln, en el denominador del mismo exponente. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Ojo que se mantiene lo que es la base, en este caso el b. ¿Ya? Veamos el ejemplo. La raíz cúbica de 4 elevado a 6, yo lo puedo expresar como una potencia con exponente fraccionario
¿ya? O exponente de fracción, donde el índice de la cantidad subradical, que en este caso, o sea, el exponente de la cantidad subradical, que en este caso es el 6, ¿ya? Se va a escribir en el numerador, y el índice de la raíz se va a escribir en el denominador de lo que es el exponente, ¿ya? Y como les dije recién, transformar una raíz a potencia me permite ocupar cualquiera de las propiedades de las potencias que yo requiera. ¿Ya? Esa es la primera relación. ¿Duda al respecto? No, profe. Todo quedó clarito. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Yo creo que con esto ya terminamos. Como les dije, los ejercicios, voy a analizar si es que le puedo mandar un ejercicios antes de la tarea 5 mediante un enlace, tal como se los mandé la clase anterior, donde ustedes pueden ir respondiendo en línea, ya, para ver si es que tienen buenos resultados, etcétera. Ya que es bastante eficiente porque de esa forma ustedes van revisando en el mismo momento. ¿Ya? Y yo les puedo incluso colocar comentarios de por qué se equivocaron, o por cuál es la alternativa correcta, por qué, etc. ¿Ya? Y eso yo se lo puedo mandar por el WhatsApp del curso, se lo puedo mandar a un alumno del curso y que ellos se lo manden, o a través de los apoderados y el profesor jefe. ¿Ya? Así que se cubre bastante personas, básicamente toda aquella que tenga WhatsApp. ¿Ok? Eso quizá lo pueda hacer de aquí al lunes o de aquí al martes. Veamos. Dice potencia de exponente fraccionario, ejemplos. Tengo la raíz de 11, raíz cuadrada de 11, ya multiplicado por la raíz cúbica de 11 elevado a 2. Este ejemplo es bastante bueno porque si se dan cuenta, raíz de 11 no tiene el índice expresado explícitamente y tampoco tiene un exponente expresado explícitamente. ¿Ya? Cuando no hay índice, sabemos que la raíz es una raíz cuadrada, y cuando no hay exponente de la cantidad subradical, se asume que es 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 11 elevado a 1 es 11. Es el mismo número. Entonces, la raíz cuadrada de 11, el exponente acá que está es 1, por lo tanto pasa en el numerador, ¿ok? Y el índice de la raíz, que es 2, pasa al denominador del exponente. Estoy manteniendo, ¿cierto?, la base. Y en el segundo factor que se está multiplicando, el exponente de la cantidad subradical, que es 2, pasa al numerador, y el índice de la raíz pasa al denominador del exponente. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ¿qué tengo igual en esta multiplicación de potencias? La base, ¿cierto? La base en ambas potencias es la misma. Como es la misma potencia, la misma base, yo la puedo mantener. Mantengo la base. ¿Y qué pasaba con los exponentes cuando yo estaba multiplicando potencias? Se sumaban. ¿Ya? Entonces, multiplicación de potencias con la misma base, yo mantengo la base, ¿sí? Espere, que no, me perdí en la primera, ¿por qué ahí le dio 2? Digo, le dio 1 en la primera, ahí. Ya, cuando yo tengo la raíz de 11 y no tengo ningún exponente, yo asumo, o sea, en verdad no voy a asumir, pero el exponente es 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 11 elevado a 1 a mí me da 11. ¿Ok? Siempre que el exponente, gracias. de la misma forma que cuando no aparece la raíz es 2, cuando no aparece el exponente, se asume que el exponente es 1. ¿Ok? Ah, ya. Ya. Entonces, mantengo la base y los exponentes se suman. ¿Ya?
Ahora, sumar fracciones ya es tarea que ustedes debiesen estar manejando a esta altura, porque existen varios métodos, ¿ya? Tanto como métodos, entre comillas, matemáticos rigurosos, ¿ya? Como algunos métodos que sirven para hacerlo más rápido, ¿ok? En este caso, lo que yo hice fue multiplicar los denominadores. 2 por 3 me da 6, ¿ya? Y coloco ese denominador abajo, y luego multiplico cruzado. El 1 por el 3 me da 3, más el 2 por el 2 me da 4. Y esos dos valores los sumo, el resultado, el 3 más el 4. ¿Ya? Y me da 7. ¿Ya? Y ojo, llego a una potencia, ya que es 11 elevado a 7 sextos, y esa potencia yo la puedo volver a transformar, ¿cierto?, a una raíz. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, perdone que mi profe. mamá me estaba hablando, ¿me puede explicar de nuevo la suma que está ahí? La que explicó recién. Como yo les dije, ya debes tenerla un poquito dominada, ya, porque existen varios métodos de realizarla. En este caso, yo multiplico los dos denominadores, 2 por 3 me da 6, y luego multiplico cruzado, ¿ok? 1 por 3, ¿cierto? Voy a indicarlo con el mouse. El 1 que está acá, lo multiplico con el 3 cruzado, me da 3, ¿cierto? Mantengo el 3, y 2 por el 2 me da 4. Entonces ahora sumo los resultados que obtuve. El 3 más el 4 me da el 7 que yo tengo acá. ¿Ya? Ah, ok, profe, gracias. Trabajen eso de la suma de fracciones, multiplicación de fracciones, resta de fracciones, etc. ¿Ya? Porque es algo que ya debiesen tener dominado. Lo mismo acá, en el ejemplo 2. Tengo raíz, fíjense, raíz cuadrada de 25 dividido la raíz cúbica de 25 elevado a 5. ¿Ya? Ahora, perfectamente yo podría calcular la raíz cuadrada de 25, ¿ya? Que es 5, pero no tiene sentido para lo que yo quiero aplicar en estos momentos. Entonces, ¿qué hago? Voy a transformar cada una de las raíces a una potencia, ¿ya? Mantengo el 25, el exponente, como no me aparece acá, es 1 y pasa al numerador, y el índice tampoco me aparece, es 2, pasa al denominador, perdón, al denominador. Luego queda dividido por, mantengo la base, que es 25, ¿ya? El exponente, que es 5, pasa al numerador, y el índice, que es 3, pasa al denominador, ¿ya? Del exponente de la potencia. Y ahora, como estoy dividiendo potencias con la misma base, yo puedo mantener la base y restar los exponentes. ¿Ya? Me quedaría la base 25 y el 1/2 restarlo con el 5 tercios. ¿Ya? Perdón, ahí me equivoqué. Era un 5, al tiro. No sé si se las corrigió. Y ahora tengo que realizar la operación. 1 por 3, 3. No sé si con esa corrección que hice se cambia todo. 1 por 3, 3. Claro, efectivamente cambia. Ya, vamos a borrar eso entonces para que no se confunda. Ya, hasta ahí lo vamos a borrar para que no se confunda, porque como realicé la modificación, va a cambiar. ¿Ya?
¿Dudas de cómo se utiliza lo que son las potencias de exponente fraccionario? No, profe. No, profe, yo entendí todo. Ya. ¿Alguien más? Profe, le hago una pregunta. Dígame. Usted después, ¿cómo se llama esto? Después o sea, cuando esté desocupado, ¿podría mandar la diapositiva? Ya, espérese, un segundo. Vamos a acá, para detener la grabación.